Bueno, continuamos con Javier Franco Pérez, que é o director do equipo de arqueoloxía do Museo da Minería do País Vasco, e nos vai a falar sobre os secretos do ferro antigo, a arqueoloxía dos Aiseolac ou ferrerías do Monte en Vizcaya. Cando queiras, Javier. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar pues tengo que darle las gracias a Víctor Barbeito, el amigo, por haberme invitado aquí y a todos los que han organizado estas jornadas, que la verdad que estoy impresionado, ¿no? También, sobre todo, daros las gracias a vosotros, el público que aguanta aquí todavía a las 8 de la tarde y bueno, espero que el tema se os haga ameno y que seguramente parece que vamos a cambiar de registro, nunca mejor dicho, en el mundo, en el campo de la arqueología, ¿no? Pues vamos a cambiar de registro totalmente, vamos a hablar de arqueometalurgia. Y digo que espero que el tema os interese, pues porque os puede parecer, claro, vamos a hablar sobre la Aiseolac, la ferrería de Monte en Vizcaya, ¿qué es esto? Os puede interesar porque realmente este tema está sin trabajar en toda la cornisa cantábrica, entonces es un tema que está pendiente también de trabajar aquí en Galicia, en cierta manera, en Asturias, en Cantabria, y que nosotros estamos empezando a hincarle el diente, por así decir, ¿no? Y os voy a contar un poco, todos sabemos, ¿no? Es evidente que si hay algún metal que ha acompañado por excelencia al hombre en su evolución, en su desarrollo social, político, económico, pues ha sido el hierro, ¿no? Aquí tenemos unos grabados de Sudamérica, de África, de Asia, en los que el hierro, pues evidentemente ha acompañado al hombre en todos los cambios, en una serie de cambios que se ha producido, ¿no? A lo largo de la historia, y a veces ejerciendo como motor y otras veces ejerciendo pues como herramienta de esos cambios. Cuando digo como motor, por ejemplo, esto es lo que ha ocurrido en el País Vasco en general y en Vizcaya en particular, porque lo que se ha hecho es aprovechar pues los increíbles recursos naturales que teníamos allí, que era el hierro, ¿no? Un hierro de una buena calidad, y aprovecharlos, y en realidad ahora nos estamos siendo conscientes de que el hierro es el hilo conductor, ¿no? en nuestro territorio, a partir desde, bueno, pues en este caso nosotros tenemos datos de época romana y medieval, pero la verdad es que hace 15 años, cuando empezó el equipo de arqueología del Museo de la Minería del País Vasco a trabajar en esto, que es un equipo de carácter interdisciplinar, pues bueno, sabíamos muy bien, la verdad, pues aquí tenéis una foto de Bilbao del 69, donde todavía se ven esos hornos de calcinación, es un coto minero, esto es una mina, aquí había varias minas, hoy en día está todo esto construido, evidentemente. Sabíamos bien dónde acabó un poco el ciclo del hierro, ¿no? Pero dónde... Bien, el ciclo del hierro se cierra en la última mina esta, que es la mina Concha. Al lado de esto está el Museo de la Minería del País Vasco en Gallarta. Tiene 60 kilómetros de galerías, llega casi hasta Cantabria. Bueno, es una mina impresionante en cuanto a las capacidades. Tiene una altura pues que casi cabe, no voy a decir la Catedral de Santiago porque es mucho, pero San Mamés sí cabe. Entonces, es unas galerías espectaculares y sí sabemos cuándo se cerró el ciclo del hierro, pero no, cuándo empezó a trabajarse el hierro en nuestro territorio. Y eso es lo que realmente nosotros intentamos empezar a recuperar, ¿no? Y cuando empezamos a recuperar esto en el año 2002, nos dimos cuenta pues que, claro, evidentemente un trabajo sobre el fuego que se ha hecho a mano en el monte en general, pues había generado multitud de leyendas. De hecho, el nombre que tenemos nosotros en euskera, en vasco, para definir esto, se llama Aiseolac. Aise es viento, ola, ferrerías de viento, ¿no? La verdad que la mayor parte de las leyendas vienen de los vocablos euskéricos, en este caso, y entonces ellos creían que estas ferrerías se ponían en lo alto del monte, pues para que así, de modo natural, el aire entrara sin fuelle ni nada y hubiera un tiro natural que de aquella manera aquello iba a tirar sí o sí. Luego, cuando nosotros hemos estado buscando yacimientos, hemos cotejado cada una de las localizaciones que hemos encontrado con los datos de viento histórico, de la zona, y nos hemos dado cuenta que esto no es así. O sea, hay seolas, evidentemente, ferrerías de monte en lo más alto, a media ladera y en el fondo del valle. Incluso a veces cuando te encuentras una aiseola en un alto a 800 metros,
de repente se ponen en el fondo de una dolina, que dices, hombre, pues estamos más protegidos aquí dentro del viento que pega así, con lo cual no era tan importante quizás este nombre. También se conocía con otro nombre que se llamaba Gentilola, las ferrerías de los gentiles. Los gentiles son unos personajes mitológicos vascos que eran asociados a gigantes o los habitantes de los antiguos castros, ¿no?, que ya manejaban el hierro, por cierto, porque tenemos datos del cambio de era, de castros de cambio de era, donde había actividad de hierro en Vizcaya y en la zona próxima de Cantabria. Entonces, partiendo de estas leyendas y estas mitologías y de ciertos apriorismos que tenía la historiografía clásica, de que si esto se hacía en un tronco de árbol hueco, de madera, bueno, había un montón de especulaciones y de historias muy bonitas, ¿no?, que contar. Pues bueno, fue cuando partió nuestro proyecto, pues un poco como una iniciativa de protección patrimonial. Aquí tenemos uno de estos escoriales, de estos, no sé si decís escorieros en galego, no sé, que aquí está roto por una pista forestal, esto es muy habitual, o os enseño un par de ellos que están rotos. Este en concreto pues es un escorial en una zona de bosque, que es lo más habitual de encontrar, que ha sido cargado en los años 50, ¿Por qué? Pues porque estas escorias de hierro, en los años 50 se agotó el mineral de hierro por excelencia de Vizcaya, que era la hematites roja blanda, el mineral que hizo famoso Plinio en su Historia Naturalis, que decía, hay una montaña en el Cantábrico que como cosa maravillosa toda ella es de hierro, y se refería evidentemente a los montes de Triano y de Somorrostro, cosa que ha sido verificada en cierta manera pues por nuestros hallazgos arqueológicos. Y la verdad que el tema ha cambiado mucho de cuando empezamos a lo que conocemos ahora, ¿no? Entonces, partiendo de esto, Gobierno vasco, Diputación Foral, la Universidad del País Vasco, a la cual también pertenezco como en un equipo de investigación, pues bueno, se mostró interesada por ver qué entidad, qué es lo que hay debajo de los escoriales, porque los escoriales, pues más o menos todos los vemos en el monte, ¿no? Pero estamos hablando de unas ferrerías de montaña. Esta maqueta la hicimos nosotros para el Museo Minero hace pues 8 años, hoy en día ya está superada, son estas cosas que la investigación te lleva. Nosotros estábamos hablando de estos hornos tipo galorromano que se sangraban por abajo y tal, pero es para que os hagáis una idea de que una ferrería de monte, pues ¿cómo la podríamos definir? Pues como una instalación preindustrial capaz de transformar el hierro que sacamos en bruto de la naturaleza en un metal. Esto es lo que genera leyendas, en realidad es el secreto del alquimista, transformar una piedra en metal, ¿no?, a través del calor. Y siempre el oficio del fuego pues siempre ha tenido mucha relación con lo legendario, ¿verdad? Nuestro proyecto tiene, digamos, 5 patas en este sentido. Empezamos con la prospección del territorio, también hemos hecho excavación, experimentación, arqueometría de lo que hemos encontrado, y una parte que no se suele trabajar mucho en esto, pero que nos parece fundamental a nosotros, y no por ser el equipo de arqueología de un museo, sino porque me parece que lo que hemos invertido en valorar este patrimonio, en que se acerque, se conozca, ha revertido directamente en nuestra investigación y no nos cabe ninguna duda. El hacer estos yacimientos conocidos y que la gente pues hace que al mismo tiempo tu trabajo, digamos, entre comillas, se reconozca, ¿no? Y entonces, la verdad que nos ha permitido seguir tirando para adelante, que es lo importante. Bueno, ¿cómo buscamos nosotros esto? Porque la verdad es que siempre que yo llevo a alguien al monte, cuando encontramos un escorial de este tipo, lo primero que te dice todo el mundo es, Javier, ¿cómo habéis encontrado esto aquí? O sea, porque esto está en mitad del monte, hay un bosque de la ostra, pues, en fin, esto es una costa que no apenas tiene una forma tumular, pero no como los túmulos que decía Antón ahora, como mucho sobresale 1 metro del suelo, y normalmente están en zonas de pendiente. Yo creo que tengo por ahí creo que lo vais a entender mucho mejor, porque tengo por ahí una escoria de época romana que he traído, no tan grande como esta que veis ahí, pero vais a entender enseguida viendo esta escoria de sangrado. Muchos lo conocéis ya, pero así para la gente que no lo vea, cuando lo tienes en la mano te vas a dar cuenta, hombre, que eso tiene más de un 50% de hierro. ¿Cómo era? Te da mucha idea de cómo es este sistema. Yo os invito a que lo vayáis pasando. Y bueno, ¿cómo era este sistema de producción tan imperfecto que de un hierro que metían, que tenía aproximadamente, vamos a pensar, un 70% de ley de hierro, pues tenemos escorias que tienen un 55, hasta un 60% de hierro, o sea, estamos hablando de un aprovechamiento de un 12% en ocasiones, pero suficiente para no cambiar este sistema tecnológico que sepamos nosotros al menos durante 1000 años, y sabemos que esto tiene un arco cronológico de unos 2000, como os explicaré ahora.
El problema o el lío era en principio encontrar algo más que escorias y elementos de construcción, que lo veis subrayado en rojo, porque esto es cuando empezamos a trabajar, ¿cómo se busca esto? Y resulta que un ingeniero francés que se fue a la Toscana en el siglo XIX, que se llamaba Louis Laurent Simonin, precursor de la arqueología minera, pues ya decía que para buscar estos antiguos restos de hornos, pues mira, pues si hay restos de hornos y escorias, y cuando nosotros empezamos en el 2002, pues seguíamos con los mismos 2 indicadores, a los cuales afortunadamente pues hemos ido añadiendo otros 3 más, gracias a la experiencia adquirida, pues en el cual hemos sido capaces de rastrear sobre el terreno los diferentes minerales de hierro, porque en Vizcaya tenemos unos 5 minerales de hierro diferentes, potencialmente utilizables hay 3, 4 incluso, pero bueno, 3 sobre todo. Luego, la importancia de la presencia del agua en las inmediaciones, y cuando digo el agua no digo un río, digo pues un curso de agua, una fuente incluso, porque se utiliza el agua en distintos momentos del trabajo de la ferrería de montaña. Y luego, pues claro, nos dimos cuenta que el 90% de las aiseolas de las ferrerías de monte pues cumplían una serie de requisitos que estaban en ladera, en un rellano de ladera, a favor del cual se vierten las escorias a favor de la pendiente. Entonces aprovechaban una pequeña atalaya, un pequeño balcón natural sobre un valle o un fondo de valle o un alto, pero siempre en un rellanito, que eso sí que es identificable si no hubiera bosque, si no hubiera tanta vegetación. Vosotros compartís este sistema de clima o lo húmedo que tenemos nosotros también, entonces ya sabéis perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí hicimos fue hacer un esfuerzo en cuanto a sistematizar la prospección. Otra cosa, si bien tuvimos que buscar indicadores, también tuvimos que buscar cómo trabajar el territorio. Claro, porque nosotros, desde el Museo de la Minería, proponíamos trabajar la zona minera. Y enseguida nos dijeron, no, tenéis que trabajar los 2.200 kilómetros que tiene Vizcaya. Digo, bueno, entonces yo me acuerdo que en aquellos momentos yo me puse en contacto ya tenía contacto con la escuela de lo que entonces se llamaba Arqueología Espacial de Teruel, me puse en contacto con gente del equipo de Felipe Criado que trabajaban en prospección y bueno, cuando yo les explicaba cuál era nuestra intención, que vas a trabajar qué tipo de yacimiento dices, o sea, esto como esos yacimientos tan humildes, ¿no? Y en todo el territorio de Vizcaya, bueno, pues la verdad que nos deseaban mucha suerte, y yo les tengo que agradecer, la verdad, la suerte que nos desearon, porque hemos tenido mucha suerte, efectivamente, pero mucha, y yo creo que eso influyó. Creo que eso influyó, y entonces, dándole vueltas a lo que se había escrito sobre prospección, pues yo no paraba de mirar testimonios en los cuales, como os habrá ocurrido a la mayoría de los profesionales, ves los resultados de una prospección, pero ¿y el camino? Los resultados de la prospección son esto, ¿y cómo la metodología? Pues bueno, en eso es en lo que nos perdíamos, ¿no? Por eso, el primer artículo que yo hice en el 2007, me empeñé en concreto en definir cómo era nuestro sistema de trabajo en una campaña de trabajo para Vizcaya. Nosotros hicimos el mapa, o sea, ya veis que yo siempre digo que trabajamos en arqueología de montaña, pues esta no es una zona de las más montañosas, pero bueno, se ven ahí los montes al fondo de Vizcaya, ¿verdad? Vizcaya es la 5ª provincia más montañosa de España en cuanto a pendiente medias, relativamente, entonces tenemos pues motivos, pues ¿qué significa esto? Pues que trabajamos siempre cuesta arriba y cuesta abajo, así de sencillo. O sea, ¿y cómo hemos hecho para sistematizar este territorio? Pues a través de este mapa, que era un mapa que existía, que es macizos de montaña. Es decir, estos son fondos de valle, ríos, que delimitan una zona natural de otra zona natural. No lo íbamos a hacer por municipios o por un sistema administrativo que no tendría ningún sentido. Y en torno a cada uno de estos macizos, lo que hacíamos con su mapa de cordales era elegir, dependiendo del tamaño, un punto central de referencia o, en este caso, como veis, dividir un amplio macizo en 3 puntos. Este es el monte más alto de esta zona, este es el monte más alto de esta zona y este es el monte. No inventamos nada nuevo, simplemente en cada uno de estos valles fuimos dando la vuelta en torno a este punto central, a esos puntos en los que subimos para hacer todo el equipo sube a hacer una ubicación inicial del terreno, porque luego tú vas a estar dando vueltas no sé cuántos días, dando vueltas a ese monte por valle, sistematizando un poco el trabajo. Lo que hacíamos era girar en forma de las agujas del reloj, pasando de valle a valle y revisando de uno en uno, pues bueno, eso ya os digo que está bien explicado en algún artículo.
Y bueno, pues con ese sistema, pues lo que logramos fue pasar de 31 yacimientos que se conocían de este tipo a 170. Este es el mapa que veis del antiguo trabajo del hierro. La verdad que esta mañana estaba pensando que aquí me faltaba la ubicación de Vizcaya en el mapa de la península, pero bueno, también aquí veis que está Bilbao en el centro. Yo creo que Bilbao todos lo localizamos donde está, entonces no va a ser necesario, ¿verdad? Y como veis, pues todos los yacimientos, poco más o menos, pues quedan en las afueras de Bilbao, aunque hay algunos que están en Bilbao también. Y siguen una línea, como veis, que, como decía Antón en la intervención anterior, pues evidentemente siguen este territorio, que es Cantabria, Castrurdiales. Y es un mapa que sigue no solo este territorio, porque nosotros, gracias a los resultados que obtuvimos, pues evidentemente el gobierno vasco enseguida dijo, bueno, Javier, quiero que hagáis esta misma metodología ahora ya en Guipúzcoa y en Álava. Aquí empleamos pues empleamos 7 campañas de prospección, y en Guipúzcoa y en Álava, ¿cómo? Haciendo una mezcla de prospección extensiva, intensiva y selectiva. Nada nuevo bajo el sol, pero que ciertamente utilizando un sistema sencillo, porque muchas veces lo más sencillo es lo que mejores resultados proporciona. Y lo que estábamos intentando lo que sí decíamos es exactamente a dónde habíamos llegado, cómo y de qué manera. Eso supuso que luego pues hicimos este otro mapa de todo el País Vasco, en este caso, donde veis los 350 ferrerías de monte que hemos encontrado, donde veis alguna de las excavaciones que hemos hecho, alguna de esa escoria que estáis viendo en concreto es de este yacimiento, de Cepamendi, de Legutiano, es de época, ahora la acabamos de recibir la datación, que es del siglo II, en uno de los sitios que seguiremos excavando, y esto otro pues son excavaciones, intervenciones que hemos hecho en algunos de ellos para conocer, ya después de hacer la prospección, después de la labor extensiva, pues pasamos a la labor intensiva, que es esto. Nuestra metodología de labor intensiva también pues tuvo una serie de aproximaciones metodológicas. En principio utilizamos en un yacimiento de estos magnetometría, georradar y tomografía eléctrica, para ver qué resultados daba. Evidentemente los resultados nos los dio la magnetometría, pero tenemos que decir que el georradar y la tomografía eléctrica se acaban de combinar en Sudán, en zonas desérticas, para aplicar, para conocer el espesor de los escoriales, o sea que también puede servir eso en zonas, no nos sirvió a nosotros o no lo supimos combinar adecuadamente los datos de una cosa con la otra, pero lo que utilizamos actualmente antes de excavar es esto. Hacemos una magnetometría y aquí, como veis, este es el yacimiento de Peñas Negras. Todo esto es un escorial que se ha vertido a favor de esa pendiente y, claro, las escorias son magnéticas y evidentemente dan estas anomalías, pero existe aquí este pico, pues que daba un pico que está a 1, 2, 3, 4, 5 o 6 metros del escorial, que es lo que a la postre fue el horno de reducción de hierro, ¿no? ¿Por qué? Pues creo que todos más o menos saben, esto es por una cuestión que se llama termorremanencia. Ese horno ha estado a más de 1000 grados durante mucho tiempo, igual probablemente durante más de 100 años, y eso lo que hace es que las arcillas, ciertos componentes de las arcillas, por explicarlo de un modo sencillo, pues se magneticen y entonces da este pico, ¿verdad? Claro, eso si el horno se conserva. En este caso, pues bueno, ese horno es en concreto este agujero que veis allí, este agujero es el horno de reducción, esto que estaba aquí encima es el horno de tostación, ahora os explicaré un poco cómo funcionan esto. Y bueno, esto nos abrevia mucho el trabajo, porque si tenemos un sistema que nos puede decir, nosotros ya tenemos un magnetómetro propio, evidentemente, nuestro equipo, entonces no es un material muy caro, y lo importante es saber interpretarlo de un modo arqueológico. En nuestro equipo hay que decir que hay arqueólogos, estamos arqueólogos, hay geólogos, técnicos medioambientales y luego ayudantes de campo. Entonces manejamos un poco todas estas cuestiones. Este es otros modelos de horno, como veis, de Calleja Verde, de Musquis, son más excavaciones, otra excavación en Arrastalecu, en Bilbao, la última que hicimos en Galdames, que es también donde sale, en vez de en un nivel, en un rellano solo, sale aquí el área de depósito, la zona de calcinación, esto que veis aquí rubefactado es un horno de calcinación, y en el depósito bajo un horno, este horno de reducción con el escorial. Esta es la sección de estos hornos, que esto es lo interesante para nosotros, son hornos. Resulta que la escoria que os ha pasado por ahí veis que son de sangrado. Se piensa que normalmente estas escorias se hacen porque tú abres el horno cuando está eso a 1300 grados y el horno sangra hacia el exterior.
Pues bueno, lo que ocurre es que nuestros hornos no tienen abertura para sangrar. Ese horno galorromano no es nuestro modelo. Nuestro modelo es un modelo anterior, pero que sin embargo, que se repite. Es cierto que ahora tenemos un modelo bien claro, justo estos yacimientos que hemos excavado son entre el siglo XI y XIII, y hablamos de unos yacimientos, pues como veis, en los que se hace un proceso que es lavar el mineral en el arroyo, tostarlo, machacarlo en morteros. Digo, esto tiene esta forma y esto tiene así porque lo hemos encontrado arqueológicamente. Tenemos arqueológicamente documentado el sistema o el ciclo de producción dentro de un taller metalúrgico de este tipo, donde después de eso se va metiendo al horno en capas alternas. Nuestro registro arqueológico llega hasta aquí, hasta los 90 centímetros. Esto, que tenga chimenea o no, ciertamente nos lo hemos inventado, que es... sí es cierto que había agujeros de poste, porque aquí pasaban día y noche los ferrones trabajando, y bueno, hay trabajos que se realizan dentro del taller ferrón y otros trabajos que nunca hemos encontrado dentro, que son la minería y el carboneo. Hemos hecho evidentemente arqueometría de las escorias para ver cómo funcionaban estos hornos, las paredes cerámicas. Las especies que más utilizaban era haya y roble en nuestro caso. Las dataciones que tenemos por el momento van entre el siglo IV y el finales del siglo XIII, y aunque sabemos que esto está funcionando desde el siglo V a.C., y cuando llegan las hidráulicas, que es en el siglo XIII, pues también hay un momento de solape, ¿verdad? Y bueno, luego lo que decía antes de la valorización, para acabar, pues nosotros hemos puesto paneles informativos en alguno de estos yacimientos, en parques naturales, para que la gente lo conozca. Hemos hecho difusión mediante exposiciones temporales. Hemos hecho difusión mediante arqueología experimental, que es una cosa que interesa mucho. Aquí estamos trabajando con unos chavales de secundaria, poniendo el horno en funcionamiento. Hemos hecho congresos de especialistas, en el cual me acuerdo que estuvo el amigo Víctor en el 2014, y sobre todo en los últimos momentos veis que estas escorias, que es una escoria de experimentación, ya se empieza a parecer bastante a las nuestras, pero es cierto que no nos sale a nadie, ¿no? Entonces, es cierto, quiero decir que no nos sale a nadie. Nosotros tenemos, según los datos arqueológicos, pues resulta que tenemos, tenemos la puchera, tenemos el horno, tenemos la receta de las alubias, pero el secreto de la abuela, pues se nos escapa. Sabemos perfectamente cuáles son los ingredientes, el orden en el que van, las cantidades. No nos las ha dejado escritas nadie, y entonces lo que hacemos es experimentar sobre esto. Sepáis que esto es una batalla, entre comillas, que lleva toda Europa. Todos los arqueometalurgistas de Europa están ahora muy de moda estudiar el hierro, no es como hace 15 años, pero todo el mundo intenta hacer hierro, y la verdad que a nadie le sale a mano, porque está en la historia, hacerlo a mano, no hacerlo con... y esto es lo que os digo, que trabajamos día y noche, porque para poner esto en funcionamiento tenemos que utilizar muchas horas, y nos sirve también como herramienta de difusión, evidentemente. Y esto se está haciendo en lugares como Cataluña, Francia, en sitios en los que yo he estado personalmente. Esto es el Pirineos. Se está haciendo, este verano estuve con la directora del UCL en Sudán, Jane Humphries, viendo cómo trabajaban ellos. Ellos trabajan con un soplete, nosotros lo hacemos todo a mano. Es otra manera de trabajar, pero bueno, siempre es interesante. Esto es una experimentación del 2016, otra experimentación de nuestro curso, que ya hay un curso de arqueología experimental instituido en la UNED, y del cual pues hemos obtenido pues importantes datos, ¿no? Ahora nosotros esos resultados los llevamos a analizar al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y bueno, y la verdad pues que ocurre que ahora tenemos pues uno de los el yacimiento más numeroso en nuestro caso, de época histórica en Vizcaya. Hemos podido definir un modelo de trabajo, es decir, la cadena técnico-operativa de una ferrería de monte, y por lo menos hemos podido que todo el mundo conozca, aparte que tenemos un programa como se llama Los Ferrones en la Escuela, a distintos niveles educativos, en los cuales pues, las nuevas generaciones puedan conocer cuál es su historia y cómo se empezó a trabajar el hierro en su territorio. Y bueno, pues eso es todo, y nada, os doy las gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta o sugerencia...